En este problema de optimización, buscamos que al finalizar esta sesión de video, el estudiante pueda resolver problemas de optimización mediante la aplicación del cálculo diferencial en el modelado de problemas de contexto real. Ya hemos dado las indicaciones fundamentales que se deben tener siempre que en un problema de optimización debemos hallar el valor máximo o mínimo de una función objetivo, porque siempre en la optimización nuestra finalidad es optimizar en el sentido de encontrar el máximo o el mínimo que nos permita llegar a la solución óptima. Las estructuras fundamentales es determinar la función objetivo asociada a un intervalo de decisión para ver entre qué valores es posible que corresponda a la función y encontrar alguna ecuación de enlace que me permita, si la función está en dos o más variables, poderlas llevar a trabajar en el cálculo de una sola variable. Y las estrategias fundamentales que debemos tomar siempre en cuenta en un problema de optimización se describen en estos 6 pasos que debemos siempre tomarlos en cuenta en la solución de todo problema. Comprender el problema, leerlo de repente 2 o más veces hasta tratar de entender si tiene las características de un problema de optimización y si se trata de maximizar o minimizar. Tratar de ayudarnos de una representación gráfica que me permita relacionar las variables, asignar las variables correspondientes al problema, ver qué relación hay entre las variables y algunos de los datos que me permitan a través de una ecuación de enlace eliminar alguna de las variables de la ecuación de enlace para dejarla en términos de una sola variable y luego, usando el cálculo diferencial, usar el teorema del valor extremo o aplicar el criterio de límite y luego redactar una respuesta con la solución óptima, ya sea de maximizar o minimizar. Muy bien, en este contexto estamos viendo aquí un contenedor marítimo que se usa mucho para las exportaciones. Entonces, fundamentalmente los contenedores tienen medidas estándar. Aquí vamos a tratar de aproximarnos un poco a esas características y aquí tenemos. Se desea construir un contenedor marítimo rectangular con tapa de manera tal que el largo de su base sea igual al quíntuplo del ancho de la base y su volumen sea 67,7 metros cúbicos. Si el material para la base y la tapa cuesta 15 soles el metro cuadrado y el material para los lados cuesta 12 soles el metro cuadrado, determine las dimensiones del contenedor para que el costo sea mínimo y cuál es el costo de este contenedor. Y en su desarrollo nos pide plantear esta secuencia. En la parte A nos pide cuál es la función objetivo y el intervalo de decisión. En el ítem B indica el método a utilizar, si vamos a aplicar el teorema del valor extremo o el criterio de límite, y nos pide que encuentre el máximo o el mínimo absoluto de la función objetivo y redacte su respuesta y nos pide cuál es el costo mínimo del contenedor. Entonces ya por la cuarta pregunta podríamos indicar que si yo quiero construir este contenedor y me están involucrando costos unitarios del material a emplear, entonces mi función objetivo debe ser minimizar el costo total. Muy bien, veamos acá en la solución. En todo problema de contexto, trabajando en la ingeniería es fundamental siempre definir las variables de estudio con sus respectivas unidades. Entonces, aquí yo estoy considerando que X y Y sean las dimensiones de la base del contenedor, correcto, C que sea el costo del contenedor, A es el área superficial del contenedor y como restricciones vamos a considerar que el X es mayor que 0 y el Y es mayor que 0. Observando que aquí en la figura, miren, la base es X, correcto, y la altura le llamamos Y. Y como el largo de la base era 5 veces el quíntuplo del ancho de la base, entonces corresponde a 5x. Entonces,
Si no hubiese tenido esa relación de variable, hubiese tenido que decir x, y, z, tres variables, pero la estoy reduciendo a dos variables y teniendo el cuidado de que el x siempre debe ser mayor que 0 y el y mayor que 0, porque si el x vale 0, no habría ancho o no habría frontis del contenedor, y si el y vale 0, el contenedor no tendría altura. Por lo tanto, de datos tenemos que el volumen es 67,7 metros cúbicos, el costo del material de la base y la tapa vale 15 soles el metro cuadrado, y el costo del material lateral es de 12 soles el metro cuadrado. La ecuación de enlace, como tenemos aquí un sólido que tiene la forma de un paralelepípedo, sabemos que el volumen es largo por ancho y por alto. Entonces sería considerar, en este caso, la fórmula para el volumen, y recordemos que tengo como dato el volumen en el cual se convierte en nuestra ecuación de enlace. Por lo tanto, el volumen debe ser x por 5x por y, resultando 5x cuadrado por y. Por lo tanto, el y quedaría 67,7 entre 5, que nos da 13,54 sobre x cuadrado, resultando la relación obtenida a partir de la ecuación de enlace. Muy bien, entonces, la función objetivo. Sabemos que en la base las dimensiones son x por 5x. En el frontis, o en la parte frontal, tenemos x por y, y en la parte lateral tenemos 5x por y. Por lo tanto, en mi función objetivo indicaremos que el costo será 2 veces el área de la base, porque tenemos base y tapa, multiplicado por los 15 soles que cuesta el metro cuadrado, más 2 veces el área frontal, la que vemos en la parte que miramos al contenedor como en la parte posterior, y por el costo que es de 12 soles el metro cuadrado. Y las áreas laterales, como tiene 2, sería 2 veces el área lateral multiplicada por 12. Entonces tenemos 2 por x por 5x por 15, más 2 por x por y por 12, y más 2 por 5x por y por 12. Entonces vamos a obtener como función objetivo 150 x cuadrado más 144 xy. El costo sigue resultando en términos de las dos variables, x e y. Entonces es necesario llevarla a una sola variable. Entonces, si reemplazamos el valor de y que hemos obtenido de la ecuación de enlace, vamos a indicar que el costo estaría quedando entonces 150x cuadrado más 1949,76 sobre x. Y ya tenemos la función objetivo. Ahora, en las restricciones, como el x es mayor que 0 y el y también es mayor que 0, entonces la única restricción asociada a la variable x quedaría que debe ser mayor que 0 pero menor que infinito la posibilidad que tome el valor de x, que es la variable principal, que es el ancho de la base o la parte frontal del contenedor. Ya tenemos entonces la función objetiva y el intervalo de decisión. Muy bien, en la parte B queremos determinar qué nos conviene utilizar: el teorema del valor extremo o el criterio de límite. Como acabamos de ver que el intervalo de decisión es un intervalo abierto que es x mayor que 0, o también decir que x pertenece a los valores mayor que 0, menor que infinito. Entonces, como no están definidos los extremos del intervalo, debemos aplicar el criterio de límite en este problema. En uno de los problemas anteriores que habíamos mencionado, habíamos aplicado el teorema del valor extremo porque el intervalo de decisión era un intervalo cerrado en ambos extremos, que para aclarar los invitamos a revisar el problema, digamos, de los postes. Muy bien, entonces, en la parte C quiero encontrar el máximo o el mínimo absoluto de esta función. Entonces, si yo derivo la función objetivo, al derivar 150x cuadrado me va a quedar 300x, y al derivar 1949,76, este x lo podemos leer como x a la menos 1. Cuando derivamos baja el menos 1 y la variable disminuye en 1,
que lo podemos escribir como 300x menos 1449,76 sobre x al cuadrado. Muy bien, para hallar los números críticos, esta derivada la igualamos a 0. Y al resolver esta ecuación, vamos a encontrar que el x corresponde a la raíz cúbica de la división de 1949,76 sobre 300, y este valor está perteneciendo al intervalo de decisión. Por lo tanto, se obtiene que el valor x es aproximadamente 1,866179 y más cifras decimales. Por lo tanto, si en la función objetivo aplicamos ahora el criterio del límite, vamos a decir el límite del costo en función de la variable x cuando x tiende a 0 por la derecha. Para tratar de cerrar el intervalo, evaluamos la función y nos resulta más infinito. Pero si evaluamos la función de costo cuando el x tiende al más infinito, entonces este límite, como el x tiende a infinito, el infinito al cuadrado ya lo hace infinito, y con cualquier otra operación resulta también infinito. Y si evaluamos el costo en el punto crítico, que nos sale 1,866179, y lo reemplazamos en la función objetivo, vamos a obtener que ese valor corresponde a 1567,18. Por lo tanto, como queremos minimizar el costo, en el número crítico obtenido obtenemos la solución óptima. Por lo tanto, el valor que debe tener la parte frontal del contenedor debe medir 1,86,61 metros aproximadamente, y recordemos que el valor de y era 13,54 entre x cuadrado. Si reemplazamos el valor de x, entonces encontramos que debe ser 3,8882 metros. ¿Cuáles son las dimensiones entonces del contenedor? La longitud frontal, como era x, será 1,8661. La longitud lateral, como es 5x, es aproximadamente 9,3301. Y la longitud de la altura, como era y, resulta 3,8882. Por lo tanto, y esas son las dimensiones que debe tener el contenedor. Y por lo tanto indicaremos que las dimensiones del contenedor son 1,866 metros por 9,330 metros por 3,882 metros para que el costo del contenedor sea mínimo. Además nos pedían cuál es el costo mínimo del contenedor. Muy bien, como ya tenemos el valor de la parte frontal del contenedor como su altura, entonces teníamos que la función de costo era 150 x cuadrado más 1949,76 sobre x. Si reemplazamos el valor correspondiente de x, obtenemos que el costo nos da 1567,18, y como esto está indicado en unidades de nuevos soles, entonces damos como respuesta que el costo mínimo del contenedor es 1567,18 nuevos soles. Muy bien, esperamos que este problema, como los otros problemas afines al que hemos mostrado y que se muestran similares en los enlaces de canal, entonces los invitamos a revisar los otros ejercicios para que puedan retroalimentar su proceso de aprendizaje y poder comprender en el contexto real cómo se resuelven los problemas de optimización. Suerte a todos y éxitos.